los TLR consisten de un dominio extracelular caracterizado por múltiples repeticiones con abundante leucina, LRR, y un extremo carboxilo terminal, un dominio del receptor intracelular TOL interleucina 1. El dominio LRR reconoce las PAM virales y bacterianos en el entorno extracelular, TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 y TLR11, o en los endolisosomas, TLR3, TLR7, TLR8, TLR9 y TLR10. Aunque está bien descrita la participación de los TLR en la septicemia, datos más recientes indican que un subgrupo de TLR, en particular TRL4, también reconocen la liberación de DAMP de las células y tejidos lesionados. Ocurre transducción de señales con la dimerización del receptor y el reclutamiento de proteínas adaptadoras citoplasmáticas. Estas moléculas adaptadoras inician y amplifican señales, lo que da origen a la activación de la transcripción. Los factores de la transcripción, lo que incluye el factor nuclear Kb, la proteína activadora AP1 y el factor regulador de interferón IRF, se unen a elementos reguladores en promotores de los genes, lo que ocasiona regulación ascendente de un gran grupo de genes, lo que incluye a aquellos que tienen efectos sobre el interferón alfa e interferón beta, óxido nítrico sintasa 2 y TNF, lo que desempeña funciones decisivas en el inicio de respuestas inflamatorias innatas a la lesión celular y la tensión fisiológica. Dada la importancia del desencadenamiento de la actividad del TLR en la respuesta inmunitaria innata para la homeostasis inmunitaria, no es de sorprender que el proceso tenga regulación estricta. La expresión de TLR se incrementa de manera significativa después de traumatismos cerrados. Además, la señalización de TRL se controla a múltiples niveles tanto después de la transcripción mediante la ubiquinitación, fosforilación y acciones sobre el microRNA que afecta la estabilidad de RNA mitocondrial y mediante la ubicación de TLR y sus complejos de señalización en el interior de la célula. Familias de receptores similares al dominio de oligomerización de unión a nucleótidos. Los NLR son una gran familia de proteínas compuestas por PRR intracelulares que perciben las moléculas endócrinas DAM y exógenas PAM, que desencadenan activación de la respuesta inmunitaria innata. Los NLR mejor identificados corresponden a la familia de NLR que contienen dominios de pirina 3, lo cual tiene expresiones elevadas en los leucocitos de sangre periférica. Forma un componente sensitivo fundamental de un complejo multiproteínico más grande, denominado inflamasoma, que está compuesto por los NLRP3. La proteína similar al SPEC relacionada con la apoptosis contiene un dominio CART, ASC, y la proteína efectora, la captasa 1. En el citoplasma, el receptor se encuentra en forma inactiva por su interacción interna entre todos los dominios adyacentes y muy conservados. En combinación con el evento activador, como la tensión fisiológica mitocondrial, los DAM fagocitados pueden ser percibidos por la NLRP3, lo que da origen a la eliminación de la represión por la propia célula. La proteína puede sufrir oligomerización y reclutar miembros de otros complejos. El resultado neto es la autoactivación de la procaptasa 1 a captasa 1. Los inflamasomas NLRP3 desempeñan una función central en la regulación inmunitaria al iniciar el procesamiento dependiente de captasa 1 y la secreción de las proteínas proinflamatorias interleucina 1B e interleucina 18. De hecho, el NLRP3 es una proteína fundamental en el mecanismo por el cual se regula la producción de interleucina 1B en los macrófagos. La actividad de inflamasoma de NLRP3 está estrechamente regulada por interacciones celulares, por el flujo de iones celulares y por la tensión oxidativa con el fin de conservar una respuesta inmunitaria equilibrada entre señales de peligro.
mientras que la participación del inflamasoma NLRP3 en la respuesta inflamatoria estéril después de traumatismos no se ha descrito bien. La evidencia reciente sugiere que las variaciones genéticas del gen NLRP3 podría afectar la magnitud de la respuesta inflamatoria después de traumatismos. Los polimorfismos de un solo nucleótido en el gen NLRP3 se ha asociado con incremento en el riesgo de septicemia y síndrome de disfunción multiorgánica en pacientes con traumatismos graves. Estos modelos animales de lesiones por quemadura se detectó en modelos animales de lesiones por quemadura se detectó activación temprana del inflamasoma en diversas células inmunitarias, como linfocitos citolíticos naturales, linfocitos T, CD4 y CD8 y linfocitos B, determinada por la valoración del desdoblamiento de captasa 1 por citometría de flujo. Además, la inhibición de la actividad de captasa 1 en vivo ocasiona incremento de la mortalidad por quemaduras, lo que sugiere que la activación del inflamasoma podría desempeñar una función protectora no anticipada de la respuesta del hospedador a la lesión, lo que puede relacionarse con incremento de la producción de citocinas específicas. Además del inflamasoma NLRP3, existen muchos otros sensores de NLRP que son capaces de detectar una amplia variedad de objetivos moleculares. Entre ellos se encuentran las moléculas endocrinas que se liberan como consecuencia de la lesionística y de la tensión fisiológica celular, como de hipoxia reperfusión. Receptores de lectina tipo C. Los macrófagos y las células dendríticas poseen receptores que detectan moléculas liberadoras de las células lesionadas o muertas a fin de recuperar y procesar los antígenos de los restos celulares para su presentación a los linfocitos T. Una familia clave de receptores que dirigen este proceso es la familia CLR, que incluye familia de receptores de selectina y manosa y que se unen a los carbohidratos en una forma dependiente de calcio, mejor descrito por su sensibilidad a PAM, en particular a antígenos micóticos. Los CLR también pueden actuar para favorecer la endocitosis y eliminación de los restos celulares. Los trabajos de investigación más recientes demostraron que un subgrupo de receptores CLR como el grupo de receptores de lectina de las células dendríticas linfocitos citolíticos naturales 1 y los receptores de lectina tipo C inducibles por macrófagos, MINCL, reconocen DAMP de origen intracelular como lactina F y la ribonucleoproteína SAP130. La unión y activación de MINCL favorece su interacción con los receptores F y Y que contienen motivos de activación basados en inmunoreceptores de tirosina. Esto ocasiona citocinas proinflamatorias, quimiosinas y producción de óxido nítrico, además de reclutamiento de neutrófilos. De esta forma, MINCL puede contribuir a la inflamación local en sitios de lesionística. Moléculas solubles de reconocimiento de patrones. Pentraxinas. Las moléculas solubles de reconocimiento de patrones PRM son un grupo diverso de moléculas que comparten un modo de acción que se define por activación del complemento, aglutinación, neutralización y opsonización. Las PRM, mejor descritas como las pentraxinas, las PRM pueden sintetizarse en los sitios de lesión e inflamación por los macrófagos y células dendríticas, mientras que los neutrófilos pueden almacenar PRM y pueden liberarlas con rapidez después de la activación. Además, los tejidos epiteliales, en particular el hígado, actúan como reservorio para liberación masiva sistémica. La primera PRM en ser identificada fue la pentraxina corta, la proteína C reactiva. La proteína de amiloide sérico SAP, que tiene 51% de similitud con la CRP, o sea, la proteína C reactiva humana, también contiene la firma molecular de la pentraxina. En circunstancias normales, las concentraciones plasmáticas de CRP y SAP en plasma son bajas, son menores a 3 miligramos por litro. Sin embargo, la proteína C reactiva se sintetiza en el hígado en respuesta al incremento de las concentraciones séricas de interleucina 6 en más de 1000 veces. Así, la proteína C reactiva se considera como parte de la respuesta de proteínas de fase aguda de los seres humanos.
Por esta razón, se ha estudiado la CRP como marcador de la respuesta proinflamatoria en muchas situaciones clínicas, lo que incluye apendicitis, vasculitis y colitis ulcerativa. La CRP y la SAP son moléculas inmunitarias antiguas que comparten muchas propiedades funcionales con los anticuerpos. Se unen a los polisacáridos bacterianos, componentes de la matriz extracelular, células apoptóticas y material nuclear, así como a las tres clases de receptores, FESI-Y, FESI-YR. Ambas moléculas participan en la activación de regulación de las vías del complemento. De esta forma, las pentraxinas cortas pueden vincular las células inmunitarias con el sistema del complemento. Por último, datos significativos apoyan la participación de la pentraxina 3, PTX3, un miembro grande de la familia de pentraxina, en la respuesta inflamatoria estéril relacionada con la atención fisiológica celular. Mientras que la proteína C reactiva se produce únicamente en el hígado, la PTX3 se produce en diversas células en tejidos periféricos, lo que incluye las células inmunitarias. Las concentraciones plasmáticas de pentraxina 3 se incrementan con rapidez en varios trastornos inflamatorios, incluida la septicemia. Además, en un estudio prospectivo reciente de pacientes con politraumatismo, las concentraciones séricas de pentraxina 3 estaban muy incrementadas, con concentraciones máximas a las 24 horas. Asimismo, las contracciones de pentraxina 3 al momento de la hospitalización se asociaron con la gravedad de la lesión, mientras que concentraciones séricas elevadas de pentraxina 3 a 24 horas después de la hospitalización se correlacionaron con bajas probabilidades de supervivencia. Señalización de los receptores de reconocimiento de patrones, receptores tipo TOL e inflamasoma. Como se mencionó antes, los miembros de la familia TLR responden a moléculas endógenas liberadas de células lesionadas o sometidas a tensión fisiológica. En modelos animales, la activación de TLR en ausencia de patógenos bacterianos se correlaciona con el desarrollo de enfermedad crítica, lo que incluye la inflamación estéril. Lo que hoy en día se sabe sobre los eventos de señalización de TLR se ha derivado en gran medida a la respuesta mediada por TLR a los patógenos bacterianos. Sin embargo, es probable que los adaptadores intracelulares necesarios para la atención de señales por TLR en respuesta a ligandos exógenos se conserven y se utilicen para la recepción del daño por ligandos endógenos, daño por el propio individuo. La estructura del dominio intracelular del TLR se encuentra muy conservada y se caracteriza por un dominio de homología citoplasmática TOL-interleucina 1. TIR. La unión del ligando al receptor ocasiona dimerización del receptor, ya sea por forma de homodímeros, por ejemplo TLR4 o TLR4, o heterodímeros, por ejemplo TLROS, TL1, los cuales reclutan varias proteínas adaptadoras del dominio TIR. A través de la interacción TIR-TIR, con una excepción que es interleucina, es TLR3, la proteína adaptadora universal central al complejo de señalización TLR es el factor 88 de diferenciación mieloide, MID88. Un miembro de la subfamilia de receptores de interleucina 1, MID88, trabaja a través del reclutamiento de un segundo adaptador que contiene TIR, una proteína similar al adaptador de MID88, MAL. En el contexto de señalización TLR4 y TLR2, que sirve como puente entre MID88 y TLR activado para iniciar la transducción de señales. Es de interés que la función de adaptador MAL requiere el desdoblamiento de la porción carboxilo terminal de la proteína por acción de captasa 1, un aspecto fundamental de la inflamasoma. Este dato sugiere una sinergia importante entre TLR y NLR, que puede potenciar la señalización mediada por TLR. Existen otras tres proteínas adaptadoras que contienen dominios TIR y que son importantes para los eventos de señalización de TLR. Estas son INF-beta inductora del adaptador, que contiene un dominio TIR, molécula adaptadora relacionada con TRIF-TRAM, y una proteína que contiene un motivo estéril alfa, SAM, y un motivo HET
armadillo, ARM-SARM. Dos de estas, TRIF y TRAM, participan en las vías de señalización independiente de MID88, las cuales se activan por acción de TLR y TLR4. La señalización a través de las vías dependientes de MID88 causa activación de varias proteínas sintasas citoplasmáticas, lo que incluye a las sinasas relacionadas con el receptor de interleucina 1, IRAK1 e IRAK4, que son consecuencia de la interacción del receptor TNF relacionado con el factor 6. TRAF6. El TRAF6 es una ubiquitina E3 ligasa que forma un complejo con otras dos proteínas y que en conjunto activan el complemento que más tarde causa la fosforilación de la IKB-sinasa y IKK-beta y de las sinasas MAP. Por último, la fosforilación de IKB con el complejo de IKK y neomodulador esencial NK-beta ocasiona su degradación, lo que libera NF-κB y permite su traslocación al núcleo y la transcripción de genes afectados por NF-κB. De manera simultánea, la activación de MAPK es decisiva para la activación del factor de transcripción de la proteína activadora 1 y por lo tanto la producción de citocinas inflamatorias. La vía dependiente de MID88 actúa a través de TRIF para activar NF-κB, similar a la vía dependiente de MID88. Sin embargo, TRIF también puede reclutar otras moléculas de señalización para el factor 3 que regula la fosforilación del interferón, lo que induce la expresión de genes de INF tipo 1. Señalización a partir del inflamasoma. Como se mencionó antes, la activación y ensamble del inflamasoma en respuesta de la percepción del DAMP ocasiona el desdoblamiento de la procaptasa 1 para dar origen a dos productos. Este evento es fundamental para todas las vías conocidas de señalización del inflamasoma. Los productos de la captasa 1 se ensamblan para formar la enzima convertidora de interleucina 1 ICE, la cual desdobla las citocinas 1, 1-beta, 1-18, interleucina 18 e interleucina 33. Este paso final es necesario para la activación y secreción de citocinas por la célula. La interleucina 1b y la interleucina 18 son citocinas proinflamatorias potentes que favorecen las respuestas inmunitarias que son esenciales para la defensa del hospedador. Así, la síntesis, procesamiento y secreción de esas citocinas están estrechamente reguladas, ya que la liberación exitosa de citocinas requiere un proceso de dos pasos. La primera señal, que de manera típica es medida por TLR, inicia la síntesis y almacenamiento del citoplasma y los precursores inactivos de citocinas. La segunda señal, que es mediada por el inflamasoma, requiere el desdoblamiento proteolítico de la procitocina, que es necesaria para la activación de secreción desde la célula. De gran interés es que las evidencias han demostrado que la interleucina 1b y la 18 carecen de una secuencia de señalización que suele ser necesaria para aquellas proteínas que se destinan para la exploración celular. Estos péptidos de señalización se dirigen a proteínas en el retículo endoplasmático y al complejo de Golgi, donde son empacados para su secreción por parte de la célula a través de las vías secretoras clásicas. Más de 20 proteínas, además de la interleucina 1b e interleucina 18, sufren secreción proteolítica no convencional. Independientemente del complejo de Golgi y el retículo endoplásmico, la lista incluye moléculas de señalización que participan en la respuesta inflamatoria, la supervivencia de la célula y reparación como HMGB1, interleucina 1 alfa, galectinas 1, 3 y FGF2. A la fecha no se comprenden los mecanismos que causan la secreción no convencional de proteínas. Sin embargo, el proceso también es evidente en levaduras bajo condiciones de tensión fisiológica celular. Tiene sentido desde el punto de vista evolutivo que sea esencial un mecanismo para la secreción rápida de proteínas almacenadas en respuesta a situaciones de tensión fisiológica y que dicho mecanismo esté
muy conservado desde el punto de vista evolutivo. Regulación de la inflamación por el sistema nervioso central en respuesta a la lesión. Ok, ya pasamos la parte más tediosa del capítulo. Aquí mejora un poco. El sistema nervioso central se comunica con el cuerpo a través de un sistema de neuronas motoras y sensitivas ordenadas, las cuales reciben e integran la información para generar una respuesta coordinada. Más que ser un órgano privilegiado desde el punto de vista inmunitario, investigaciones recientes indican que el sistema nervioso central recibe información con respecto a la inflamación inducida por lesiones a través de mediadores solubles, así como a través de proyecciones neurales directas que transmiten la información a áreas reguladoras del encéfalo. ¿De qué forma el sistema nervioso central percibe la inflamación? Las moléculas inflamatorias SIDA transmiten señales estimuladoras al sistema nervioso central a través de varias rutas. Por ejemplo, las moléculas de señalización inflamatoria solubles para la periferina pueden alcanzar las neuronas y a las células gliales directamente a través del endotelio fenestrado de los órganos circunventriculares, a través de las fugas de la barrera hematoencefálica en situaciones patológicas como las que ocurren después de las lesiones encefálicas traumáticas. Además, los estímulos inflamatorios pueden interactuar con receptores ubicados en las células endoteliales para generar diversos mediadores proinflamatorios. Citocinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, proteínas del sistema del complemento y receptores inmunitarios que tienen impacto directo en el parénquima encefálico. No es de sorprender que esta respuesta será contrarrestada por una potente señalización antiinflamatoria, una parte de la cual proviene del eje hipotálamo hipófisis suprarrenales y de la liberación de glucocorticoides sistémicos. El estímulo inflamatorio del sistema nervioso central ocasiona cambios conductuales como incremento del sueño, letargo, reducción del apetito y la característica más común de la infección, la fiebre. La información con respecto a la inflamación periférica y el daño ístico puede ser señalizado hacia el encéfalo a través de las fibras nerviosas aferentes, en particular las que pertenecen al nervio vago. Estas fibras aferentes pueden interconectarse por neuronas que se proyectan al hipotálamo para modular el eje HPA, que es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales. Además, los impulsos de los nervios vagales aferentes modulan a las células del tronco del encéfalo en el núcleo motor dorsal del vago, a partir del cual se originan los impulsos eferentes parasimpáticos preganglionares. Los axones de estas células, que comprenden el componente visceromotor del nervio del vago, forman un reflejo inflamatorio que retroalimenta de vuelta a la periferia para regular los eventos de señalización de inflamación. Aunque se comprenden de forma incompleta los mecanismos por los cuales las señales colinérgicas del sistema nervioso central regulan las células inmunitarias en la periferia, evidencia reciente ha proporcionado cierta información sobre tales mecanismos. La primera línea de evidencia para apoyar esta idea es la observación de que el estímulo vagal reduce la producción de citocinas proinflamatorias en el vaso, lo cual se observó en varios sistemas de modelos experimentales. Este efecto depende de las señales diferentes vagales y en parte a las fibras nerviosas catecolaminérgicas esplénicas que se originan en el plexo celíaco y que terminan en un área del vaso que es rica en linfocitos T. Estas señales, que se propagan a través de los nervios adrenérgicos, ocasionan un incremento mensurable en las concentraciones de acetilcolina en el vaso. Además, las células inmunitarias residuales en el vaso requieren la expresión de receptores colinérgicos en específico receptores nicotínicos de acetilcolina alfa 7 para la supresión de la síntesis de citocinas. ¿Cómo es mediado este efecto? La fuente aparente de acetilcolina son los linfocitos T, que expresan colina acetiltransferasa, los cuales comprenden 2 a 3% de los linfocitos T CD4 en el vaso y que son capaces de producir acetilcolina. Los datos también indican que el nervio vago puede regular la inflamación de los tejidos a los cuales inerva de forma directa.
Respuesta neuroendocrina a la lesión. Una lesión traumática ocasiona una señalización neuroendocrina compleja del encéfalo, que sirve para incrementar la defensa inmunitaria y para movilizar con rapidez los sustratos necesarios para satisfacer las necesidades energéticas y estructurales y esenciales. Las dos principales vías neuroendocrinas que orquestan la respuesta del hospedador son el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, HPA, que ocasiona la liberación de hormonas glucocorticoides, así como el sistema nervioso simpático, que favorece la liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Prácticamente toda hormona del eje HPA influye la respuesta fisiológica de la lesión y a la tensión fisiológica, pero en este texto se resaltan otras sustancias con influencia directa en la respuesta inflamatoria o en el impacto clínico inmediato, lo que incluye la hormona del crecimiento, GH, factor inhibidor de los macrófagos, MIF, aldosterona e insulina. Eje hipotálamo hipófisis suprarrenales. Uno de los principales mecanismos por los cuales el encéfalo responde a la tensión fisiológica relacionada con la lesión es a través de la activación del HPA. Después de la lesión se secreta la hormona liberadora de corticotropina, CRH. El núcleo paraventricular, PVN, del hipotálamo, ahí se secreta. Esta acción es mediada en parte por las citocinas circundantes producidas como resultado de la respuesta inmunitaria innata a la lesión. Estas incluyen factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1b, interleucina 6 y del tipo 1 de los interferones. Las citocinas que se producen como resultado de la respuesta inmunitaria adaptativa son capaces de incrementar la liberación del cortisol, el estímulo nervioso directo a través de fibras vagales aferentes que se conectan con las neuronas y se proyectan al hipotálamo, pueden desencadenar la liberación de CRH. La CRH actúa sobre la adenohipófisis para estimular la secreción de hormona adenocorticotrófica, ACTH, hacia la circulación sistémica. Las citocinas que actúan en el hipotálamo también son capaces de estimular la liberación de ACTH en la hipófisis anterior, de forma que pueden ocurrir elevaciones notables de ACTH y cortisol que son proporcionales en magnitud con la gravedad de la lesión. Además, dolor, ansiedad, vasopresina, angiotensina 2, colecistocinina, péptido intestinal vasoactivo y catecolaminas son todos factores que contribuyen a la liberación de ACTH en el paciente lesionado. La ACTH actúa sobre la zona fascicular de la glándula suprarrenal y favorece la secreción de glucocorticoides. El cortisol es el principal glucocorticoide en seres humanos y es esencial para la supervivencia durante la tensión fisiológica significativa. El incremento resultante en las concentraciones de cortisol después de traumatismos tiene varias acciones antiinflamatorias importantes. El cortisol desencadena muchas de sus acciones a través del receptor citosólico, GR. Como es liposoluble, el cortisol puede difundir a través de la membrana plasmática para interactuar con su receptor, el cual es secuestrado en el citoplasma en un complejo con las proteínas de golpe de calor. Después de la unión al ligando, el receptor de glucocorticoides se activa y puede utilizar varios mecanismos para modular la transcripción kinética proinflamatoria y la señalización de eventos por un efecto antiinflamatorio neto. Por ejemplo, el complejo activador de GR puede interactuar con factores de transcripción para secuestrarlo en el citoplasma, para favorecer su desdoblamiento o para inhibirlo a través de otros mecanismos. Los genes afectados incluyen los que participan en la producción de citocinas proinflamatorias, factores de crecimiento, moléculas de adhesión y óxido nítrico. Además, los glucocorticoides pueden afectar de manera negativa el acceso al factor de transcripción NFKB a las regiones
promotoras de los genes en que actúa a través de mecanismos que implican la histona desacetilasa 2. De esa forma, los glucocorticoides pueden inhibir un mecanismo importante por el cual la unión de TLR induce la expresión de genes proinflamatorios. El complejo GR también puede unirse a secuencias específicas de nucleótidos conocidos como elementos de respuesta a los glucocorticoides para favorecer la transcripción de los genes que tienen funciones antiinflamatorias. Estos incluyen los antagonistas de los receptores interleucina 10 e interleucina 1. Además, la activación del complejo GR puede influir de manera indirecta la actividad del TLR a través de intervenciones con vías de señalización, como la proteína sinasa activada por mitógeno y el factor transformador de crecimiento activado por sinasa 1. Por último, un reporte reciente demostró que el complejo GR puede actuar en el supresor de la señalización de citocinas 1 y los IFN de tipo 1 para regular la activación de STAT1 inducida por TLR. La insuficiencia suprarrenal representa un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia de cantidades inadecuadas de cortisol y aldosterona circundantes. Clásicamente, la insuficiencia suprarrenal se describe en pacientes con atrofia de las glándulas suprarrenales causadas por la administración exógena de esteroides y que sufren una tensión fisiológica, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Más tarde, estos pacientes desarrollan signos y síntomas como taquicardia, hipotensión, debilidad, náusea, vómito y fiebre. La enfermedad crítica puede estar relacionada con insuficiencia suprarrenal relativa, de forma tal que la glándula suprarrenal no puede desencadenar una respuesta eficaz de cortisol para equipararla con el grado de lesión. En fechas más recientes, los investigadores han determinado que la insuficiencia del cortisol relacionada con la enfermedad crítica en pacientes traumatizados ocurre con mayor frecuencia de lo que antes se creía. Tiene una presentación bimodal, en la cual los pacientes se encuentran en alto riesgo, tanto en etapas tempranas, después de una respuesta inflamatoria relacionada con la lesión, y en forma tardía con la septicemia como evento desencadenante. Los resultados del laboratorio de insuficiencia suprarrenal incluyen hipoglicemia por disminución de la gluconeogénesis, hiponatremia por alteración de la resolución tubular renal de sodio e hipopotasemia por disminución de la excreción urinaria de potasio. Las pruebas para establecer el diagnóstico incluyen la vigilancia de las concentraciones basales de cortisol y después de la estimulación de ACTH, las cuales se encuentran por debajo de lo normal en casos de insuficiencia suprarrenal. Las estrategias terapéuticas son motivo de controversia, sin embargo, se incluyen la administración de complementos de esteroides en dosis bajas. El fijador inhibidor de los macrófagos modula la función del cortisol. El factor inhibidor de los macrófagos, MIF, es una citocina proinflamatoria expresada por diversas células y tejidos, lo que incluyen la adenohipófisis, macrófagos y linfocitos T. Se ha descrito varias funciones importantes del MIF en las respuestas inmunitarias innata y adaptativa y la inflamación, lo que apoya la idea de que el MIF puede funcionar para contrarrestar la actividad antiinflamatoria de los glucocorticoides. Por ejemplo, se ha reportado que MIF desempeña una función importante en la exacerbación de la inflamación relacionada a la lesión pulmonar aguda, la cual se ha detectado en los pulmones afectados y en macrófagos alveolares. También se ha reportado que la MIF causa regulación descendente de la expresión de TLR4 en macrófagos. Por último, se ha observado un incremento temprano en la concentración plasmática del MIF en pacientes con lesiones graves, y se ha encontrado que tiene correlación con la translocación de NF-κB y con estallido respiratorio en los linfocitos polimorfonucleares PMN derivados de pacientes con lesiones graves. Además, no se observa supervivientes con concentraciones séricas elevadas de MIF en etapas tempranas después de una lesión en comparación con los individuos que sobrevivieron. Estos datos sugieren que modificar el MIF después de una lesión puede ser beneficioso
para la prevención temprana de la activación de los polimorfos nucleares con aparición de falla orgánica subsiguiente en pacientes con lesiones graves. Hormona del crecimiento, factor del crecimiento similar a la insulina y grelina. La hormona del crecimiento, GH, es una neurona expresada principalmente por la hipófisis que tiene efectos moduladores en el metabolismo y en la inmunomodulación. La GH favorece la síntesis de proteínas y la resistencia a la insulina, además de incrementar la movilización de reservas de grasa. La secreción de GH se incrementa por acción de la hormona liberadora de GH y su secreción disminuye por acción de la somatostatina. La GH ejerce principalmente sus efectos por medio de interacciones directas con el receptor de GH a través del incremento de la síntesis hepática del factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1. Factor de crecimiento anaeróbico que se sabe mejora la tasa metabólica, la función de la mucosa intestinal y la pérdida de proteínas después de traumatismos. Menos del 5% de la IGF-1 circula libre en el plasma, mientras que el resto se une principalmente a una de las 6 proteínas transportadoras de IGF. La mayor parte a través de IGF-BP3 en el hígado. La IGF estimula la síntesis de proteínas y la gluconeogénesis. En el tejido adiposo incrementa la captación de glucosa en la utilización de los lípidos. En el músculo estriado media la captación de glucosa y la síntesis de proteínas. Además de sus efectos en el metabolismo celular, la GH incrementa la actividad fagocítica de los inmunocitos a través del incremento de la producción de superóxido lisosómico. También incrementa la proliferación de poblaciones de linfocitos T. El estado catabólico que sigue después de lesiones graves se ha vinculado con supresión del eje GH-IFGBP, ya que las enfermedades graves se han relacionado con disminución de las concentraciones circundantes de IGF. No es de sorprender que la administración de GH humana recombinante exógena se haya estudiado en ensayos clínicos con asignación al azar prospectivos en pacientes con enfermedades graves, donde se asocia con incremento de la mortalidad, dependencia más prolongada del respirador mecánico e incremento de susceptibilidad a infecciones. En fechas más recientes se examinaron las concentraciones circundantes de GH en la hospitalización de 103 adultos consecutivos con enfermedades críticas. En este estudio, las concentraciones circundantes de GH mostraron un incremento de casi 7 veces en 24 individuos que no sobrevivieron. Cuando se comparó con supervivientes, la concentración de GH fue un factor pronóstico indispensable de la mortalidad, junto con las calificaciones del Apache 2 y SAPS-2. En cambio, el efecto de la administración de GH recombinante en niños con quemaduras graves, tanto en etapa aguda como tratamiento prolongado, demostró ser beneficioso. Los pacientes en edad pediátrica con quemaduras que recibieron factor de crecimiento recombinante humano mostraron una mejoría notable en el crecimiento de la tasa corporal magna, al tiempo que se atenuó de manera significativa el estado de hipermetabolismo. Este resultado se asoció con incrementos significativos en las concentraciones séricas de GH, IGF-1 e IGF-BP3. La grelina es un ligando natural para el receptor secretagogo de la GH1A, es la GHSR1A, el cual es estimulante del apetito que es secretado por el estómago. El GHSR1A se expresa en diversos tejidos en diferentes concentraciones, incluidas las células inmunitarias, linfocitos T, B y neutrófilos. La grelina parece favorecer la secreción de GH y participa en la homeostasis de la glucosa, metabolismo de los lípidos y función inmunitaria. En un modelo de isquemia reperfusión en intestinos de roedores, la administración de grelina inhibió la liberación de citocinas proinflamatorias, redujo la inflamación de neutrófilos, aminoró la disfunción de la barrera intestinal, atenuó las lesiones orgánicas y mejoró la supervivencia. Este efecto fue dependiente de la presencia de un nervio vago intacto. La inyección
intracerebroventricular de grelina también tuvo efectos protectores. Estos datos sugieren que el efecto de la grelina es mediado a través del sistema nervioso central con mayor probabilidad a través de la vía antiinflamatoria colinérgica. En fechas más recientes se demostró la presencia de altas concentraciones de grelina en pacientes con enfermedades graves en comparación con testigos sanos, independientemente de la presencia de marcadores antiinflamatorios. Además, las concentraciones elevadas de grelina fueron factores pronósticos positivos de supervivencia en la unidad de cuidados intensivos en pacientes con septicemia, lo que corresponde con resultados previos de estudios en modelos en animales.